Comenzamos un nuevo capítulo de A Pie y con Dron de la mano de Javier Torralba. Javier, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en el comienzo o inicio de la cuesta de la Calera, que sube al plano. Lo vemos. Bueno, Javier, otra parte de la orografía que ha cambiado es también esto, porque ¿qué son estos sifones que tenemos aquí? Los sifones del canal. Sí. Claro, vienen todo enterrado, ¿verdad? Y aquí están todos los grupos Que regulan el agua, ¿hacia regulan dónde van? Ya, por medio del plano ya se ve una tría grande, y luego todo lo que baja, ya ves, de ahí arriba, de las esclusas del canal, que viene por aquí, y aquí hay que bombear para succionar, para bombear, para que siga su curso el agua por su peso natural. Y ahora nos acercamos aquí ya, enseguida, a la entrada de la Calera del Plano, porque la Calera del Plano, luego cuando la veamos, va a ser una cosa que para la gente que no la ha visto, pues le va a resultar un poco impactante. Esto tiene una explicación. Esta cuesta que acabamos de subir, que se llama la Cuesta de la Calera, bueno, pues siempre hemos pensado que era pues porque de aquí se extraía mucha cal, ¿no? En el raso, lo que hemos hablado antes, que se roturó y tal. Y un día, en uno de mis paseos por el campo, pues nos encontramos con una persona que se habían dedicado toda su vida a la cal. Por eso tenían incluso el apodo, ¿no?, de los caleros. Los caleros. Y entonces me dijo, oye, ¿tú sabes el porqué de la Cuesta de la Calera y tal? Le dije, no, pero intuyo que será por esto. Y me dice, efectivamente, me dice, ¿conoces las caleras? Y le digo, no. Y entonces me dijo, pues mira, de mitad de la cuesta, y estamos mirando para atrás, porque con esos camiones no te puedes fiar. De mitad de la cuesta más o menos, te sales del camino y vas por la ladera del plano, y ahí estaban los hornos de cal. Ah, pues estupendo. Entonces, pues ya tenemos otro sitio más para conocer, ¿no? En Tafalla. Y yo, como ya nos conocemos y vemos esto tan cerrado, porque esto está muy cerrado, pues hablé con el amigo Sergio Andía, que es el que enreda mucho en internet. Antes con el Sidna, ahora se llama Idena. Y le dije, oye, Sergio, me ha dado esta información me dice que ahí están los hornos, estarán como estén, pero, y me dice, le digo, pero eso está todo tan cerrado, y me dice, pues ya voy a empezar a enredar, porque claro, ahí te empiezas a mirar hacia atrás, ¿no?, con las ortofotos. Primero son las fotos de satélite, y cuando no existían los satélites, incluso fotos aéreas, ¿no? Hay algunas tienen una resolución muy mala, no se ven muy bien y tal, pero bueno. Pero pues, igual para ubicarse... Para ubicarse, sí, estaba todo esto mucho más despejado y tal, y dices, pues eso me da la impresión y tal. Entonces, a los días, al tiempo me mandó la ubicación y alguna foto y me dijo, he encontrado las caleras, y solo hay una en un estado aceptable quiere decir que se veía que era una calera, porque los demás eran unos agujeros
inmundos, ¿no? O sea, Sí. que esto ha sido, pero ahí quedaban algunos especies de ladrillos refractarios, arcillas como quemadas y tal. Y eso, y vinimos aquí. Y entonces, claro, no vinimos donde me había dicho de mitad, sino que de arriba intentamos. Lo que está diciendo Javier es el tema de la vegetación, eh, que como se puede ver está muy densa, muy tupida. Lluvia. Y claro, el ubicar dónde están esas escaleras o lo ubicas, como dices, por medio de fotos aéreas o es difícil. No, es difícil porque si empiezas a meterte por aquí buscando, al final es que además no puedes avanzar y tal. Pero si sabes concretamente dónde, Sí, pues bueno, vas abriendo ramaje, ¿no? eso. Y cogimos y Que ahí he visto que ha habido un proyecto también de contraincendios, que algo se habrá limpiado el Monte Plano, pero que bueno, que esto sí que, como hemos hablado en otros programas, necesita un trabajo arduo para que se limpie. Entonces, como solemos tener la precaución de que cuando vamos ya a una cosa de estas y conociendo el terreno como lo conocíamos de fuera, pues lo que aprovechamos es y echamos a la mochila estas tijeras de podar, Sí, estas que son fuertes, clac, clac. sí, Entonces, claro, te metes por aquí, tienes que meterte donde lo ves lo más limpio posible porque no te puedes meter en cualquier lado. Y lo que haces es pues que si te la rama que te la rama estorba. la zarza que te va Sí. a poner pues de pinchos hasta las narices, cortas y entonces bajamos y las vimos. Y luego cuando lleguemos a la calera ya cuento cómo se hace y se inicia el proceso de recuperación. Estamos ya en la entrada. Que está marcada la ubicación con un panel, como que veo. Como puedes comprender, esto no existía. O sea, lo que es- existía era eso. Eso de ahí existía. Esto no, esto es nuevo. Y entonces aquí, como no sabíamos realmente cuando se rehabilitó, ya se hizo una construcción nueva y tal, como no se 2024, el año pasado, como no sabíamos nada de las escaleras, porque tal, lo que hicimos fue Jimeno Jurío, ¿no? copiar. Oye, que hay que hacer la cartelería. Bueno, pues yo le dije a Javier Zubiri, que la hice con él, le dije, mira, no nos metamos en berenjenales que no sabemos, porque nosotros no sabemos, muchísimas cosas no sabemos. O sea, entonces cogimos y de su libro de toponimia histórico-etnográfica de Tafalla y tal, cogimos el texto tal cual, documentado en el siglo XV, tal, José María Jimeno Jurío. Y así, si alguien te dice, oye, Ahí está datado, no, yo que no lo digo yo, lo hice Jimeno Jurío y tal, y así, da una información muy interesante, ¿no? Porque los horneros que trabajaban tenían a mano la piedra, la leña, cojo el chaparro para quemar, o sea, esto era el sitio idóneo. Y el voluntariado vino aquí, empezó a hacer, y luego para acceder hizo todo eso. Bueno, y este banco tan chulo, supongo Bueno, que también es obra de ellos. Pues sí, esto es un donativo. ¿Ah, sí? Sí, como tantas cosas, son todos donativos de gente pues que tiene una viga enorme. Pero enorme, ¿eh? Enorme, sí. Para traerla aquí, ¿no? Sí, para traerla aquí pues es con un camión pluma y en fin, y entonces pues oye, estáis haciendo una labor tan buena, yo no lo quiero para nada,
pues vamos a aprovecharla y os la lleváis. O sea, la Pues, gente es generosa ¿A porque... quién? No, es que, pero todo va concatenado. Si tú haces cosas gratis Sí. para todo el mundo, porque quieres, sin ver un duro, pues la gente dice, joder, pues si me pides algo, yo te lo doy, si puedo dártelo. Pero claro, si no haces nada y vas y le dices, oye, Dame pues, eso. oiga, joder, y te dirán, pues sí, pero vale 500 euros o lo que sea. Bueno, entonces aquí... Esto es un horno, ¿no, Javier? Este es un horno de cal, pero que no sería así. O sea, bueno, no sabemos cómo era, porque no tenemos dibujos, no tenemos nada. ¿Qué quedaba de él? Nada, quedaba una cosa que yo te mandaré la foto, por lo menos, para que se incluya en las imágenes, si queréis. Y quedaba pues un corroncho. Mira, básicamente esto... mejor porque se veía más circular, ya lo veréis en las fotos que os mande, y con la tierra rojiza, alguna especie como de ladrillo y tal quemado, y había no sé, ahí yo creo que no, yo creo que al otro lado encontramos... O sea, habéis hecho Sí. entre medias. Sí, encontramos 2 o 3 agujeros que se podría pensar que eso también no era propiamente el horno, se podría pensar, sino que era una especie como de escombrera. De lo que ibas esto lo tirabas aquí, pero también podrían ser porque había una gran actividad, ¿eh? Hubo una gran actividad. Y el voluntariado... El voluntariado lo que cogió fue, y el pozo que mejor estaba, que era, digo pozo porque parecía un pozo, el horno, que era dijo, vamos a trabajar sobre porque los otros están solamente la huella, digamos, que quedaba. Entonces, luego Silvia nos mostrará lo que es esto, incluso, la curiosidad me ha podido. incluso se puede entrar de acá abajo. No, gracias. No, pero ella sí. No, mejor de arriba, no le hace falta Bueno, entrar de ahí. Entonces, os cuento un poco. Mira, entonces vinimos aquí, la vimos y pues me puse en contacto con Agustín Guillén para decirle que pues lo de que había un pozo, o sea, un horno de calera. Es que estoy todo el rato con la palabra pozo porque esto estaba más hundido, ¿sabes? Y entonces joder, si se podría hacer algo, una pequeña reconstrucción, lo que sea, algo que indicara que esto era el pozo y tal. Bueno, vinimos a verla una tarde, 4, o sea, él con su mujer y con Iñaki, y vinimos los 4. Porque claro, no sabían ellos dónde estaban, yo sí sabía y los tenía que traer. Y lo cuento siempre. Fue, o sea, una tarde, no sé si fue de febrero, una niebla y un frío, yo creo que el día más frío de aquel año, de aquel invierno. Y vinimos aquí con una niebla y tal, y bueno, ya bajamos. Todo eso que hemos bajado no estaba, obviamente, bajamos o de aquí o tal. Y bueno, la verdad es que la escena era bonita porque entre la niebla aquí con tanto frío y viendo eso, y bueno, pues oye, pues algo se podrá hacer, no sé qué, joder, qué pena que esté tan estropeado, porque tal. Pero en ese tiempo que después de verlo y tal, Sergio Andía pues me mandó un día un enlace a un vídeo de YouTube en el que en la parte de Castilla, no sé si Palencia, Valladolid, León, no sé, por ahí, había un hombre que todavía hacía carbón vegetal hacía cal en horno. Y era una estructura parecida a esta, no era igual que esta, toda cerrada obviamente para poder cocerse. Esto está pues para que se vea, para que se vea bonito y tal. Y cómo iba, desde que va haciendo el acopio de leña para que esto, hasta cómo cierra todo y tal, y luego cuando van saliendo los trozos de cal. Para picarlos para esto. Y yo se lo mandé a Agustín, le dije, mira Agustín, esto es lo que me mandó el Sergio y tal. Y aquello fue lo definitivo. Aquello a Agustín lo desarmó y dijo, adelante, aquí vamos a hacer una esto que nos vamos a morir de gusto haciéndola. Y vinieron, y con esa idea y tal y cual, que no sabemos y nunca lo sabremos cómo eran los hornos de cal en Santa Falla,
en Tafalla, pues decidieron hacer algo que sobre todo evocase y mostrase pues la actividad de las caleras en Tafalla, porque lo que te digo, creo que son siete caleras que había aquí, 7, Aquí, ¿eh? Sí, porque la actividad de la cal era importantísima en la Edad Media, era importantísima, sobre todo para lucir los edificios, para tal, porque era muy sanitario para las plagas y demás. Y entonces se utilizaba la cal siempre para todo. Por eso ahora pues vivimos en la época de que hay que sacar la piedra a todas las iglesias y tal. Antes no, antes estaban todas encaladas, Sí. aunque fueran de piedra. Bueno, Ponemos, por ejemplo, en la casa las rejas. eso era todo estaba, las iglesias, por eso luego cuando se han quitado esas capas de cal han salido pinturas murales, o sea, bueno, todo, pero era también, aparte de estético, era sobre todo sanitario. Entonces, aquí en Tafalla teníamos este entorno tan rico en cal, y no te digo nada, del plano para arriba, un punto de cruce de caminos que se llama La Cruceta, hay una senda pequeña que vas de aquí pues hasta allí y está todo descarnado de cal, De o sea, cal. que la coges así para traerla. Y aquí venían los caleros, aquí hacían noche, aquí hacían de todo. Lo que hemos leído en el cartel de que entresaca Jimeno Jurío, aquí había leña, aquí había de todo. El agua bajaba a Sarresano, ya me entiendes. Sí, que tenían cercanía de todo el material De todo. que necesitaban. Eso es, y con la cuesta a la calera, el camino que estaba tal, por eso en aquel programa de la Fuente Resano, 1607, nevada enorme, contrata el ayuntamiento personal extra para poder limpiar, porque había que traer de aquí todo, leña, cal, tal. Y entonces, de aquí. Era tan importante que las caleras no eran de nadie. No eran ni del ayuntamiento de Tafalla, el concejo entonces, ni del particular tal, eran del rey de Navarra. O sea, había mucho dinero y el rey era suyo. Y se pagaba de lo que teníamos aquí en el plan, se le pagaba al rey de Navarra. Luego el rey de Navarra los reyes van haciendo concesiones, ya sabes, si me has dejado dinero, si has participado en tal batalla, tal, y al final termina siendo algo municipal. Pero era importantísimo. Entonces aquí había una actividad brutal de abastecimiento de cal para Tafalla y para la zona y eso. Y el voluntariado viene aquí y dice, con este vídeo y con estas ideas y con fotos que sacas de aquí, vamos a hacer una cosa guapa para mostrar a Tafalla y para tener un sitio. Y se pegan esta obra. Pues está genial, Sí. que como vemos tiene la manzana del voluntariado, Eso que es. es lo que le Entonces, da seña a la obra que lo ha hecho. Esto no es así, pero Yo creo que hace referencia un poco Eso. a que la gente vea, ¿no?, eso lo es. que es. Porque aquí puedes entrar, yo Silvia, quiero que entre la Silvia, que puede entrar perfectamente ella. Y un poquito más, para que veas la bóveda. Un poquito más, Silvia. Esto es un momento único. La gente no lo va a ver. ¿Te gusta? Bueno, cuando vinimos en el 24 a inaugurarla, Espérate. no te pegas en la cabeza, eso es todo. Pero sí, es que lo tenía mucho más fácil de ahí, Javier. Sí, ahora subiremos de arriba también. Entonces, cuando vinimos en el 24, que fue la primera... Esta calera... ¿Puedes, Javier? ¿O qué? Sí, puedo, sí. Esta calera, de hecho, fue el primer trabajo de rehabilitación del voluntariado que se inauguró oficialmente, porque las otras cosas, pues la vejera de la Falconera, la otra y tal, pues No fue sé. todo muy eso. Pero esa ya el ayuntamiento decidió implicarse en las ferias de octubre y del año pasado, del 24. Aquí vino el voluntariado, plantó ahí el tenderete, chistorra, panceta, vino, tal como debe ser. Aquí estaríamos 50, 60 personas. Aquí nos subimos, yo primero expliqué un poco la historia y luego los ejecutores de la obra, Agustín y Santi Zabalza, explicaron el proyecto y el desarrollo de
de la construcción y tal, y vinimos, el ayuntamiento pues dijo queda inaugurado y tal, todo el mundo se felicitó y demás. Bueno, pues que sepan que esto está en el Monte Plano y que pueden venir a visitarlo cuando quieran. Sí, porque además está perfectamente señalizado, ya se ve, el acceso es asequible a todos los públicos y ahora cuando subamos un momento ahí, porque es mejor subir por la parte de atrás, pues lo vamos a ver desde arriba. Bueno, Javier, Sendica y todo han dejado, Sí, para poder verlo desde arriba. Para poder disfrutar desde arriba de lo que es la cúpula. Pues se ve que ha venido la gente porque está pisado. Está pisada. Sí. Bueno, lo vemos rodeado de peligro no subir, claro. Porque la gente, claro, igual le da. Pero, y está tapada. Sí, siempre estaba tapado, lo que no está abierto como esa ventana que hemos visto abajo, ni la puerta, era todo tapado, era una construcción muy rústica, o sea, y entonces lo que se iba haciendo es, y adentro se metía fuego y con su propio fuego, tipo muy parecido, por hacernos una idea, al carbón vegetal, ¿no? De las carboneras, pero esto con piedra, y entonces pues poco a poco la cal se iba cociendo. De hecho vemos que la piedra está puesta una sobre otra, que no está ni unida ni nada. No, esto se ha hecho... ¿Esta piedra se ha cogido del Monte Plano? Sí, aquí, todo esto es de aquí. Aquí había montones. Lo primero había, en la otra parte que hemos visto, que os he dicho que era, podría ser otro horno o podría ser un sitio de desescombro, había ahí montoneras de piedras. Entonces todo eso se fue aquí trayendo. Se ha utilizado piedra de sillería, o sea, más labrada y tal, no abajo, como hemos visto. Sí. Y luego, pues, cemento y esas cosas y tal, arena, por supuesto. Bueno, Javier, pues ha sido otro programa en el que hemos podido disfrutar, como han podido ver, de la obra del voluntariado urbano y de que pueden venir a verlo porque es un paseo de Tafalla aquí en el Monte Plano. Todo el mundo lo conoce y si no está indicado, así que... Lo dejamos aquí un día más en un nuevo programa de A Pie y con Dron de la mano de Javier Torralba. Nos vemos en Zona Media Televisión, su televisión comarcal.